Es mucho más que un yacimiento arqueológico. Numancia es el símbolo universal de la resistencia, de la lucha del pequeño contra el gigante, del orgullo de pertenecer a un pueblo que prefiere morir antes que perder su bien más preciado, la libertad. Casi 2150 años después, Soria quiere comenzar a saldar la deuda con sus ancestros. Algunos, a duras penas y con mucho esfuerzo, ya han comenzado este camino. Mientras llega ese reconocimiento, el homenaje que le debe la historia, así se percibe ahora esta ciudad que puso en jaque a todo un imperio. A comienzos del siglo XX el rey Alfonso XIII venía a Numancia. Coincidiendo con su visita se inauguraba este monolito que tengo a mis espaldas, un monumento que quería poner en valor este yacimiento. Más de un siglo después todavía estamos con ese reconocimiento al yacimiento y a todo lo que representa en cuanto a la figura universal de Numancia. En los próximos minutos vamos a tratar de desentrañar en qué momento estamos, cuál es la perspectiva de futuro y ver si alguna vez se hará justicia tanto al yacimiento como a la imagen de Numancia. Fue en el siglo XIX cuando se certificó que Numancia no era un mito. Investigadores como Mariano Granados o el alemán Schulten contribuyeron a situarla en el Cerro de la Muela, en Garray, localizando también los campamentos romanos que bajo las órdenes del general Escipión la sitiaron hasta matarla de hambre. A lo largo de más de un siglo se han llevado a cabo lentos trabajos de excavación todavía insuficientes y pendientes de un impulso. Alfredo Jimeno dirige el plan arqueológico desde comienzos de los 90. La historia de la ciudad solo tiene dos fuentes, la que dejaron los vencedores, en este caso los romanos, y la que van contando los restos arqueológicos. Es fundamental conocer en primer lugar la esencia de Numancia. Lo que ocurrió fue un elemento, un referente que es realmente humano, ¿no? Cada uno se dio muerte a sí mismo, ¿eh? Todos aquellos que quisieron, antes de entregarse a Roma, decidieron darse cada uno a su manera, ¿eh? La muerte a su manera. Bien, pero es evidente también que llegó un momento en Numancia en donde el cerco, el enorme cerco de Escipión, bueno, que no dejaba, es decir, era una barrera tal que los estaba condenando a morir por inanición, ¿no? Bueno, pues tuvieron que echar mano para comer, ¿no? Incluso hasta de los propios cuerpos, como cuentan algunos, ¿no?, de los historiadores romanos, pero también es verdad, que los romanos se quedaron realmente impresionados cuando llegaron a Numancia y vieron la cantidad de muertos, pero también aquellos que de alguna manera habían optado no por la muerte, sino por sobrevivir, ¿no? De hecho, es decir, Escipión pudo pasear todavía en su entrada triunfal, esa entrada triunfal que hacían los cónsules victoriosos en Roma al año siguiente, pudo pasear a 50 numantinos y al resto, es decir, cogió 50 numantinos de Numancia y al resto los vendió como esclavos. Pero ¿por qué un imperio como el romano, entonces gran dominador del mundo conocido, se obsesionó con una pequeña ciudad en el por entonces perdido Valle del Duero? Los intentos de conquista durante 2 décadas con el último asedio con final de proporciones bíblicas han hecho que, por ejemplo, Numancia sea la segunda ciudad más citada en los textos clásicos por detrás de la propia ciudad eterna. Así empezó todo. Las guerras de Numancia en realidad empiezan en el año 153 a.C., cuando la ciudad de Ségeda, en la provincia de Zaragoza, cerca de Calatayud, ¿no?, decide construir una muralla nueva y por tanto los romanos les dicen que está violando el tratado de Graco que habían firmado las ciudades celtibéricas en el año 179 y por tanto que si siguen construyendo esa muralla, bueno, pues les van a hacer la guerra, ¿no? Los egedenses, que no están preparados porque no habían terminado de construir la muralla, salen de su ciudad y vienen a pedir ayuda aquí a Numancia. Y Numancia, nos dicen los textos, los numantinos los acogen como aliados y amigos. Por tanto, habría que contar no solamente la población, en ese momento la población de Numancia, sino también toda la incorporación, ¿no?, evidentemente, de los egedenses que habían ido a unirse a los numantinos, ¿no?, que por cierto se enfrentaron al ejército romano que venía persiguiéndoles y tuvieron una grandísima victoria. Es decir, perecieron más de 6.000 romanos y por tanto Roma fue justamente el día 23 de agosto, el día de la Vulcanalia, y Roma entonces declaró ese día nefasto, de tal manera que ningún general posterior, ningún cónsul romano posterior volvió a entrar en guerra tal día como ese.
Exacto, también. Es decir, por tanto, en Numancia calculamos sin los ejedenses unos 1.500 habitantes, ¿no? Y a su vez, estas guerras que estamos comentando de los ejedenses con los numantinos, bueno, pues fue un referente para cambiar el calendario. ¿En qué medida? El calendario romano empezaba justamente en los idus de marzo, que era cuando se nombraban los cargos y cuando se nombraban los cónsules, de tal manera que cuando un cónsul era nombrado en Roma y tenía que buscarse la financiación, tenía que lógicamente formar el ejército y lógicamente, bueno, toda una serie de cuestiones para venir aquí. Cuando quería llegar prácticamente aquí a la meseta era avanzado junio. ¿No? Aunque parezca impensable, en la antigüedad la guerra se hacía solamente en primavera y en verano. Claro. Bien, de tal manera que Roma se dio cuenta que eso era inviable y por tanto tuvo que cambiar el inicio de su año oficial. En vez de empezar en los idus de marzo, los tuvo que pasar a las calendas de enero, al 1 de enero. Bien, por tanto, nosotros hemos heredado el calendario romano. Bueno, si lo observamos nuestro calendario y decimos qué año tenemos más atípico, que son 12 meses y termina en diciembre de 10, noviembre de 9, octubre de 8, septiembre de 7, así podíamos seguir. Es decir, si contamos desde marzo, nos sale perfectamente la cuenta. Las excavaciones han conseguido delimitar en los últimos tiempos la ciudad celtibérica que fue arrasada en el 133 a.C. Los restos que se pueden ver y que fueron sacados a la luz entre 1905 y 1923 pertenecen a dos ciudades romanas que se levantaron con posterioridad al asedio y la destrucción, una de los tiempos de Augusto y otra posterior. La celtibérica se encuentra en un nivel mucho más bajo y tras determinar la estructura de las casas, el objetivo ahora es estudiar el entramado urbano completamente diferente al romano. También se sabe que tras Numancia hubo otra ciudad celtíbera que los romanos entregaron a las tribus vecinas que ayudaron en el asedio. Además del yacimiento, el otro elemento importante de Numancia está en el museo al que da nombre en la capital soriana. Su puesta en largo también fue a principios del siglo XX. Elías Terés es su director. Solo de las primitivas excavaciones hay catalogadas más de 13.000 piezas a las que hay que añadir las incorporadas a lo largo de más de un siglo. Todo un tesoro que nos puede decir muchas más cosas. Aquí en el Museo Numantino tenemos los restos materiales, precisamente, del yacimiento de Numancia. Entonces, lo que tenemos son evidencias reales de lo que pudo ser Numancia y que poco a poco, pues lógicamente, estudiando esos materiales y estudiando el yacimiento, pues vamos conociendo, ¿no? Aquí en el Museo Numantino se recogen piezas de las excavaciones que se hicieron a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y las que se están realizando ahora, y tenemos todo un elenco de piezas que nos hablan precisamente de esa Numancia real, de cómo era la vida cotidiana de los numantinos, cómo eran sus ritos, nos da información sobre sus ritos, sobre sus costumbres funerarias, sus hábitos de vida, nos da muchísima información. Y eso es lo que vamos conociendo realmente de Numancia, aparte de lo que se va conociendo en las propias excavaciones, ¿no? Con lo cual, eso es lo que se va entremezclando con todo el mito de Numancia, lógicamente, con toda la leyenda, con todos los episodios que dieron lugar a la leyenda de Numancia, y con todo eso vamos componiendo un poco la historia real de Numancia. En el apartado meramente científico, tanto en el yacimiento como en el posterior estudio de las piezas, el interés se centra en conocer cómo era aquella ciudad, el día a día de sus habitantes, qué comían, qué cazaban, qué cultivaban. Una tarea ardua por la limitación de las fuentes. Las excavaciones, por un lado, que se van haciendo en todos los últimos años, todo lo que es el plan arqueológico de Numancia, pues va por un lado excavando y por otro lado reexcavando también zonas que ya estaban excavadas y va comprendiendo mucho mejor la estratigrafía que hay en la ciudad para comprender, digamos, los distintos periodos que nos puede mostrar el yacimiento. Y a la vez se van analizando también, de los restos que salen, se van analizando para saber, bueno, pues cómo eran sus hábitos de vida, ¿no? Lo que comían y demás. Esos análisis ahora nos permiten saber algo más de lo que comían. Pero además de las piezas que se guardan, se conservan en el museo, pues se va estudiando también la iconografía y las formas y toda la información que nos pueden dar. Es verdad que siempre estamos con hipótesis, porque dar algo real pues es muy difícil, ¿no? Pero poco a poco, pues lo que se va estudiando en las piezas que hay aquí en el Numantino y las que se van estudiando del mundo celtibérico nos van ayudando un poco a comprender. Ahora mismo acabamos de exponer en estos últimos meses una vasija que procede de Ciadueña, del yacimiento de Ciadueña, que es una vasija parecida a la de los toros que tenemos de Numancia, nada más que con caballos.
y nos está dando una información muy valiosa, nos está dando una información de una vasija de provisiones del mismo tipo que esta, y nos está poniendo una decoración dentro de lo típicamente celtibérico, una decoración de caballos en vez de toros, ¿no? Nos está dando una iconografía también complementaria a lo que conocíamos del vaso de los toros. Y nos está dando información además de lo que era, bueno, pues sus costumbres y cómo pueden hasta dominar el caballo, en el sentido de que hay una serie de caballos que hay desde un potro hasta un caballo que tiene una rienda, ¿no?, que está domado. Bueno, pues eso nos da información un poco de cómo podían utilizar los caballos. En el vaso de los toros nos daba otro tipo de información, que nos daba además una información de una iconografía muy precisa sobre el estudio de perspectivas, perspectivas que están combinando tanto la perspectiva cenital como la perspectiva lateral. Están haciendo algo parecido al cubismo, combinando perspectivas en una misma vasija. Conocemos muy bien toda la ciudad que hoy se ve, ¿no?, la ciudad romana, pero como decía yo antes, no nos podemos conformar solo con conocer las casas del mundo celtibérico. Tenemos que abrir, ¿no?, ahora un espacio mucho mayor para ver lógicamente cómo se organizaban las ciudades celtibéricas desde el punto de vista urbanístico, y no tenemos tampoco mucha información de otros sitios que más o menos se han excavado, ¿no? Por tanto, creo que las excavaciones y el nuevo plan de investigaciones que vamos a plantear y que hemos ya asumido con la Junta de Castilla y León, bueno, pues se trata evidentemente de poder tener un mejor conocimiento de la ciudad celtibérica del 133, y probablemente también podamos hacernos o poder tener un mejor conocimiento también de esa ciudad celtibérica que se hizo después y que cayó con las guerras sertorianas en los años entre 75 y 72 a.C., y que probablemente la ocuparon los pelendones, que son las tribus que estaban en la zona montañosa y por tanto enfrentados con los arebacos aquí en la zona más baja. El plan director actualmente vigente impulsó la reconstrucción de dos casas, una celtibérica y otra romana. De esta manera el visitante puede conocer un poco más del día a día de aquellos pobladores. Tan interesante es el yacimiento en sí como todo lo que le rodea, y nunca mejor dicho. Desde el aparentemente modesto Cerro de la Muela se domina un amplio territorio donde pueden verse los hitos que en su día se instalaron para situar los campamentos romanos. En el yacimiento también se han levantado tramos de muralla que recrean cómo fue aquella defensa, unos momentos finales que debieron de ser apocalípticos. Escipión venía con el encargo del pueblo de Roma, evidentemente, para poner fin a Numancia, porque había creado en Roma tantas muertes y tanta pérdida de sangre y de dinero, que lógicamente Escipión era el único que el pueblo de Roma vio como salvador. Por tanto, él viene aquí no con un ejército consular son 30.000 hombres, no, viene con 2 ejércitos consulares, estamos hablando de 60.000 hombres. A mí me cuesta mucho todavía, cuando miro en el entorno de Numancia a ese cerco, es decir, ¿cuál es la sensación que puede tener un numantino, ¿no?, viendo que está totalmente rodeado? Bueno, pues los numantinos saben que les están condenando a morir por inanición. Tratan que les queda a un pueblo que les están matando por inanición. Pues tratar de superar el cerco las veces que haga falta, ¿no? La muerte la tienen segura, ¿no? Bueno, pues en distintos momentos lo intentaron y solo lo consiguen una vez. Con el jefe Retógenes a la cabeza consiguen 5 clientes, es decir, dependientes en armas, y 5 sirvientes, consiguen superar el cerco y van a pedir ayuda a las ciudades arebacas. Numancia es ciudad arebaca y por tanto, lógicamente, a las ciudades amigas, ¿no? Bien, por tanto hay que tener en cuenta que el mundo celtibérico, cuando hablamos así en general, no es un marco administrativo y político, no, sino que las ciudades son ciudades autónomas, como Numancia, que tienen la ciudad y dominan un territorio. Bueno, pues van a pedir ayuda a las ciudades arebacas. Las ciudades arebacas no están dispuestas a venir a ayudar a Numancia porque temen las represalias de Escipión. Solo la ciudad de Lutia, que está a unos 56 kilómetros de Numancia, pero no sabemos en qué dirección, bueno, la ciudad de Lutia evidentemente están dispuestos a venir a ayudar a Numancia los jóvenes, es decir, los guerreros, pero no la otra asamblea, que es la de los ancianos, las de los mayores, los que dominan política y económicamente la ciudad, ¿no? Bueno, pues los lutiacos jóvenes, los que realmente llevan a cabo la guerra, están dispuestos. Bien, los mayores tienen miedo de Escipión, van a hablar con Escipión, les dice lo que quieren los jóvenes, me imagino que diciendo estos jóvenes con la sangre caliente y demás, dice, bien, pues no conocían a Escipión. Escipión se plantó delante de la ciudad de Lutia y a los mayores, a los señores, les exigió que le entregaran a los 400 jóvenes. A todos les cortó Escipión la mano derecha.
la diestra. La mano derecha, cortar la mano derecha a la diestra a un celtíbero era como condenarle a morir de una manera vergonzante, ¿no? Porque ya no podía empuñar la espada y por tanto no podía entrar en combate singular. Muchas veces se solucionaban los problemas no de grupo a grupo, sino diferenciando aquel que podía ser el que podía de alguna manera tener más experiencia y a su vez lógicamente sacar adelante el reto que se estaba planteando, ¿no? Bueno, por tanto, eso, lo que es el combate singular, evidentemente lo tenían ya cercenado, ¿no? Porque además en el combate singular el que moría iba lógicamente a la compañía de los dioses y el que vivía, bueno, pues iba a recibir los parabienes evidentemente de los que habían quedado y del pueblo. Numancia no es solo el cerro donde estaba asentada la población, también Numancia tenía sus necrópolis. Sabemos de una necrópolis que se ha empezado a excavar, sabemos una pequeña parte solo de esa necrópolis. Pero claro, la historia de Numancia va ligada también a la historia de los romanos que la conquistaron. De los romanos sabemos que se han excavado campamentos, los excavó Sulten principalmente, pero sabemos que se han excavado campamentos. Pero no conocemos todavía toda la infraestructura que generaron los romanos y todos los desechos que generaron los romanos. ¿Dónde están los basureros que generaron? Si, como dicen las crónicas, había 60.000 hombres aquí, eso genera una serie de desechos que tienen que estar en algún sitio. Genera también unas necrópolis romanas de gente que se va muriendo por las batallas, por el frío, por las enfermedades, por muchísimas cosas. Entonces, esas necrópolis romanas no se han hallado todavía. Quiero decir que nos falta de conocer del cerro bastante y muchísimo más de todo lo que rodeó a Numancia, ¿no? Entonces, por eso, esa investigación se tiene que hacer a lo largo de muchísimos años, y falta muchísimo por descubrir. Solamente un dato de la propia necrópolis que está excavada, que conocemos de Numancia, la necrópolis celtibérica, a lo mejor hay excavado un 4 o un 5%. O sea que hay muchísimos restos. También tenemos que puede haber más de una necrópolis, lógicamente, porque la vida de Numancia es larga, y que puede haber también varias necrópolis de los romanos, con lo cual tenemos ahí un sinfín de terreno, digamos, por investigar. Y aparte lo que podemos investigar de los restos materiales que conservamos aquí. Lógicamente eso tenemos que seguir estudiándolo, tenemos que introducirnos en su iconografía, tenemos que introducirnos en lo que nos está transmitiendo las propias piezas, ¿no? Y de eso sí, pues vamos conociendo su estética, vamos conociendo algo de su significado, pero meternos en lo que es el ideario, lo que es la simbología que tenía es muy difícil. Una de las lecciones que da Numancia desde la distancia de los siglos, desde el pasado más remoto, es que hay que mirar al futuro. Ellos lucharon pensando en unos tiempos venideros que solo los deseaban vivir en libertad. Los caprichos de la historia han querido que aquella Numancia y lo que representa hayan caído en lo que hoy es Soria, un peso y una responsabilidad de la que esta tierra es todavía deudora. Numancia es sinónimo de orgullo para los sorianos. Este nombre puede encontrarse en la provincia y el resto del mundo en forma de calles, plazas, establecimientos comerciales, poblaciones y hasta barcos. El equipo de fútbol, sin duda, es lo que más repercusión mediática ha tenido y está teniendo en la reciente historia. En cuanto a la divulgación del yacimiento y lo que representa, especial importancia tiene la labor de la Asociación Tierra Quemada. Fundada por los vecinos de Garray a los pies de las ruinas, su trabajo constante es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Antes la foto fija de Numancia era la estampa de las ruinas o el Museo Numantino. Ahora, esta imagen cobra vida gracias a las recreaciones de esta agrupación que cuenta ya con 630 socios. Alberto Santamaría es su presidente. La idea surge de las mujeres del pueblo, que es la que suelen tener la culpa de casi todo, ¿no? Para bien y para mal, en este caso para bien, ¿no? Y en principio, bueno, pues lo que dijeron que por qué no hacer la representación de la caída de Numancia, aprovechando que se inauguraba el aula. Todo ello animado pues, por Ricardo Jiménez, el alcalde que había entonces, pues, un defensor total a ultranza de Numancia y que creía firmemente en que podía ser un activo importante, ya no solo para el pueblo, sino para la provincia en sí, ¿no? Y bueno, se pusieron manos a la obra y se hizo aquella primera representación en el Alto de Numancia, sin ningún tipo de graderío, sin ningún tipo de nada. Y bueno, pues la verdad es que nos dimos cuenta desde ese momento que se estaba haciendo algo interesante, algo grande, unir la fuerza política con la fuerza del pueblo y con la fuerza arqueológica en hacer un proyecto que le diera a Numancia la dimensión que merece, ¿no? Numancia y la cultura poco a poco van creando empleo y riqueza. Una avanzadilla está en Numanguerris, el proyecto de Rubén García. El dibujante es un enamorado de Numancia en todos sus aspectos. Yo llevo
iba a decir colaborando, ¿no? Luchando por Numancia desde hace más de 20 años, con Tierra Quemada, en sus representaciones, viajando a Fitur, a Intur, a Elche, a Segovia, donde nos han llamado a difundir la cultura numantina, pues ahí hemos estado y bueno, pues desinteresadamente, lógicamente, ¿no? Pero yo veía que esto era un diamante sin pulir, y dices, es que esto, o sea, aparte de del sorianismo que puedas tener y el amor que puedas tener por lo tuyo, pero es que yo creo que esto trasciende mucho más. Estamos hablando del cambio del calendario, de una cosa como es el espíritu numantino, que es tan universal que no se tiene que quedar solo aquí. Y yo decía, es que esto se tiene que poder explotar y bien. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas, pues apareció Numanguerrix. Y bueno, pues a la vista está, ¿no?, lo que se está consiguiendo. El futuro pasa por la potenciación de Numancia de manera global. La forma en llevarlo a cabo es lo que suscita diversidad de opiniones. Hay quien apuesta por eventos importantes, algo así como golpes de efecto que upen al yacimiento y todo lo que le rodea a otro nivel de conocimiento superior por parte de la sociedad. La conmemoración el próximo año del 2150 aniversario, el rodaje en ciernes de una película, las recreaciones, los documentales son algunos de los elementos que aspiran a dar lo que podría llamarse un salto de calidad. Tiene que ser un proyecto global y de hecho, bueno, los pasos que se está dando desde la propia asociación, pues bueno, la asociación apostó en su momento, ¿no?, porque Numancia sea un activo, que Numancia como producto, como activo, sea un referente también en modo local, que sea un activo económico, un activo social, que genere puestos de trabajo, que genere riqueza, en la misma medida que entendemos que allá donde la genere, comercio, industria, hostelería, esos puestos de trabajo van a responder, entendemos, con creces a favor de Numancia, de que Numancia cada vez tenga más activos, cada vez sea más importante y cada vez esté más divulgada, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Entendemos que tenemos que ofrecer al público y al tejido socioeconómico de Soria, tenemos que ofrecer Numancia como una de las cuestiones que puede generar recurso y a la vez entiendo que tiene ese recurso que generar en sí mismo Numancia, pues hacerlo un activo más importante. El apartado científico, el arqueológico, es más precavido. Crecimiento sí, pero algo así como sostenible. Yo lo que quiero es un equilibrio, una línea que vaya equilibrada. Entonces, yo no desearía, digamos, un boom de decir, venga, ahora vamos a meter muchísimos recursos aquí. No, vamos a hacer un plan que pueda abarcar todos los aspectos que queremos saber de Numancia. Y entonces, con ese plan iremos ascendiendo y llegaremos hasta donde podamos llegar. Pero no como una gran explosión de decir, venga, ahora vamos a mostrar Numancia al mundo, porque es que si mostramos Numancia al mundo con los recursos que tenemos ahora, cuando vengan aquí los visitantes es cuando se pueden sentir defraudados. Y eso es lo que no tenemos que permitir, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que crear unas expectativas para que la gente venga y vea alimentadas esas expectativas, con lo cual tenemos que hacer trabajos de conservación en el yacimiento muy importantes, que el yacimiento no se deteriore nada más o que se deteriore lo menos posible por el paso del tiempo y que eso lo podamos ofrecer a los visitantes de una manera que pueda ser comprensible para ellos. No hacemos nada con divulgar el nombre de Numancia, con que venga la gente, con pensar que va a venir aquí a ver Numancia y a lo mejor va a comer y va a dormir si luego se siente defraudada, por lo que digo, porque luego van a transmitir esa idea y entonces es cuando va a ser flor de un día y luego no va a valer. Yo discrepo en ese sentido. Yo creo que hace falta una marca y potenciar la marca Numancia, que sea reconocida y que esa marca al final traiga fondos de investigación, de mantenimiento, de poner Numancia como realmente se merece, tener un yacimiento del siglo XXI. Y eso, por muy hormiguitas que seamos, por muy... Bueno, pues esto es para investigación, que nadie dice que no, pero es que así llevamos, no sé, 2000 años y así no se ha conseguido, está claro. Entonces yo creo que hay que potenciar por el tema turístico y crear la marca Numancia, igual que han creado la marca Atapuerca, pues esto, 3/4 de lo mismo. Yo considero que tiene que ser así. Hay que darle un salto cualitativo, pues hacerlo accesible, empezar a trabajar con vídeos en 3 dimensiones, en el tema de comunicación adaptado al siglo XXI, que es donde estamos, y adaptar el yacimiento, bueno, pues igual que se hizo en su día, hace unos años, volver a adaptar el yacimiento a que vuelva a ser referente o esté a la altura del nombre que tiene, pues para otros cuantos años más, ¿no? Entonces yo creo que ese pozo, uno de los pozos que tiene que dar es ese, y luego obviamente pues las actividades que haya que genere, que se relacionen pues a nivel educativo, a nivel cultural, excursiones, y bueno, pues ese es un poco en el trabajo que tenemos que estar.
el día a día. Y luego productos, ¿no? Pues productos de marketing, de vídeo, grabaciones, etcétera, que bueno, divulgación gráfica, donde obviamente pues al final también sirve de reclamo, y cualquier tipo de manifestación cultural, que las hay, y hay buenas propuestas que tengan que estar o que puedan relacionarse todas con la divulgación del yacimiento de Numancia. Lo que todo el mundo coincide es que Numancia es mucho más que un sitio arqueológico, unas ruinas de tiempos inmemoriales. Es un símbolo universal que Soria tiene y debe aprovechar. El yacimiento, que puede mejorar enormemente, entiendo evidentemente que deberíamos, ¿no?, de valorar que ese yacimiento pueda sacarse de él las máximas enseñanzas, y por tanto tener un yacimiento, yo diría, perfectamente presentable, que la gente pueda entenderlo, y que la gente no solamente entenderlo, sino pueda disfrutar viéndolo. Yo creo que ese salto hay que darlo todavía. El que quiera conocer Numancia, desde luego, tiene que venir al Museo Numantino. Y el que viene al Museo Numantino va a encontrar piezas que no va a encontrar en ningún otro museo del mundo. Estamos en un mundo, en este caso, estamos en un mundo celtibérico, y hay más museos, lógicamente, que tienen piezas de celtibérico. Pero la colección que hay aquí, tanto del yacimiento de Numancia como de lo que es la cultura celtibérica, eso no lo va a encontrar en ningún sitio. Y entonces ese todo de la colección es lo que le da un valor grandísimo. Y el que quiera conocer Numancia, desde luego, tiene que venir aquí a la fuerza. Hasta ahora pocos dudan que esta tierra no ha estado a la altura de sus ilustres ancestros. Es posible que nunca se esté, pero el esfuerzo por reivindicar unas raíces nunca es baldío. Bueno, la propia asociación es ejemplo de ello, ¿no? La asociación ahora mismo pues tiene trabajando 11 personas. O sea, en el mismo pueblo pues tenemos gente en administración, en mantenimiento, guías, guardas. Bueno, hay un trabajo donde ya hay gente, ya se palpa que hay gente viviendo de ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya no es una idea, una utopía de algo intangible, de algo de la cultura, ¿no? Porque realmente de la cultura se puede vivir. Bueno, pues hay gente que está viviendo de ello, y encima tenemos un proyecto muy ilusionante, creciendo cada día más, en el que, bueno, entendemos que con el apoyo que lo tenemos por parte de las administraciones locales, quisiéramos más, no más apoyo, ir más deprisa, pero bueno, entendemos que tenemos que sobre todo asentar las bases de un proyecto global, de un plan director en cierta manera, no solamente arqueológico, que ese ya está, sino un plan director a nivel general de divulgar y de difundir Numancia en todos los aspectos, con lo cual entendemos que por ahí es por donde tenemos que andar, todos de la mano. Yo creo que el espíritu numantino lo mantenemos. Sale pocas veces a flote, pero sí que lo seguimos manteniendo. Decías que yo creo que Numancia tiene la mala suerte de caer en Soria. Es un poco la contravisión, ¿no? Porque yo creo que si Numancia cae en, no sé, Cataluña, que saben explotar bien sus recursos, estaríamos hablando de 5 o 6 películas, 7 series y lo que haga falta. Ha caído en Soria y bueno, pero yo creo que los sorianos sí que tenemos ese amor por nuestra patria, o sea, nuestra patria chica, ¿no? Por el terruño, y rara vez, pero cuando es necesario, sí lo sacamos. Falta dar ese salto, y creo que si hubiera caído evidentemente en nuestros marcos, en donde lógicamente el aprecio, ¿no?, por la historia y por el saber de la historia, y por tanto como una riqueza, evidentemente creo que el yacimiento estaría en otras condiciones. De sacar adelante, ¿no?, de reivindicar en cierta manera pues los valores que tenemos, ¿no? Y obviamente Numancia no solamente el sitio arqueológico, sino que es parte de la historia, ¿no? Y es, bueno, pues lo que significa en sí mismo, pues como sinónimo de un pueblo que lucha por su libertad, la lucha del débil contra el fuerte, del pequeño contra el grande. Son valores, yo creo que al final son respetados y admirados por todo el mundo, ¿no? O sea, no es una cuestión, es universal, no es una cuestión de aquí. Entendemos que eso era algo que teníamos que poner ahí, que teníamos que darle valor, que teníamos que trabajarlo y ponerlo, sobre todo ser generosos y ponerlo a disposición, no como un proyecto localista, sino como un proyecto a disposición de toda la provincia y, bueno, y de toda la comunidad, ¿no? ¿Por qué no? Comenzábamos este reportaje sobre Numancia con el monumento que se levantó con motivo de la visita del rey Alfonso XIII, y vamos a terminarlo con otra de las estampas. Está justo al lado este monumento inacabado. Este se empezó a levantar en el siglo XIX, pero por falta de fondos se dejó
como decimos, sin terminar. No deja de ser una metáfora de lo que está siendo Numancia con Soria, Soria con Numancia. Es una historia inacabada de reconocimiento a este símbolo universal. Esperemos que de una vez por todas, en los próximos tiempos, en los próximos años, por fin a Numancia se le dé el valor que merece.